Eso, a ver si puedes grabar ahora. Ahí está grabando, parece. Ah, sí, sí dice arriba una cosita, ¿sí? Tú puedes grabar Ya, también. Lo que pasa es que yo no sé si tengo tanta memoria en mi compu. ya, voy a ver. Es que yo voy a salir después porque tengo esa otra reunión, pues, Ah, verdad. ya. Bueno, esperemos Pero que sí, se grabe. sí, y si no, tendrías que después grabarla nomás así de voz ¿Ya? para subirla junto, porque el PPT ya Conecta igual un está disco grabado, duro. O conecta un disco duro, no te preocupes. ya, porque el otro día eso lo hizo, así lo hizo la Mariela, la grabó después y la subimos a YouTube, Ya, 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 porque como está el PPT ya está arriba, faltaría solo como la grabación de la clase eh, por cualquier cosa, ya. ¿vale? Hay varios ya, hay 51. 49 sin nosotros. Eh, Sin la Cotei también. ya. Ah, ya. ¿Cuántas? Sí, ahí todavía la catecina. Eh, 48. Hola, nena. ¿Cómo estás, nena? Te veo. Bien. Ella es la Ya. nena. Ella es la nena, ella es la delegada. Ya. Y Daniel Flores, que nunca le he visto la cara porque nunca pone su cámara. Ja. Entonces, sí, no es obligación la cámara, pero sí para que escuchen, Salió a tengan trotar, conectado, Daniel, parece. sí, tengan conectado su audio y todo eso. ¿Ya? Y las preguntas las hacen por el chat, igual que el otro día. Sí, ¿Vale? ya, Entonces, eso. Cualquier cosa me avisan por medio de la delegada y si no contigo, ya. yo me voy a estar metiendo en un ratito más cuando termine la otra reunión, ¿vale? Vale, La ya. otra reunión a las 10:15, por si acaso se corta, que es el mismo ID, el mismo Ah, de vale. ahora, Ya, ¿ya? ya, Para que los chicos sepan igual. ya. Es el mismo de ahora, ¿vale? Bueno, ya. Besos, Chao. éxito, que te vaya bien. Saludos a todos. Hola chicos, Ya, ¿cómo están? eso, puedes compartir la pantalla. Yo, Espero que estén bien, usted, su familia. Es muy raro esto, yo creí que iba a ser súper papaya, pero es súper raro hablar así a pantallitas. Em, Me gustaría que saludaran por el chat para empezar así como con frío, pobre, a sentir que hay gente porque veo puros nombres. Hay poquitos con pantalla, pero está bien. ¿Ya? Ya, muy bien. Hola, hola. Em, Hoy día vamos a hacer dos clases. La primera es de diagnóstico en ortodoncia. Es muy importante que entiendan todo porque esta es la clase que les va a servir para armar su caso de ortodoncia, que seguramente van a tener que presentar el segundo semestre. ¿Ya? Bueno, no me presenté, pero ustedes me conocían del año pasado. Mi nombre es Antonieta Cornuy. Soy especialista en ortodoncia. Y como decía la doctora Rodríguez con la doctora Acevedo, estamos como a cargo de la parte de ortodoncia en quinto, ¿ya? Nos van a ver en las clínicas, en las clases, y eh, si puede aceptar a una compañera que está esperando entrar a la clase. ¿Quién será? Hernán dice, hola doctora, me dicen si puede aceptar a una compañera. tienes que ir a los participantes y admitir, porque como eres Ah, anfitriona, entonces ahora estoy yo de admitir. anfitriona. Ya, Sí, yo entonces admito hay que entonces. poner, sí, tienes que admitirlos a todos los que vayan llegando, porfa. Ya. Porque yo no lo puedo hacer ahora, no sé Ah, no por pueden qué. haber dos anfitriones, soy yo nomás. Ya, no te preocupes, yo Parece me que sí. encargo. Ya. Em, Entonces, es súper importante que les queden todos los conceptos claros, porque con esto van a armar su caso de ortodoncia. A pesar de que siempre en las clases todos dicen que está todo claro, cuando presentan el caso de ortodoncia se equivocan mucho, ¿ya? Y yo prefiero que me pregunten, aunque sean leceras para ustedes, que me pregunten todo, ¿ya? Las preguntas idealmente háganlas por chat para no interrumpir un poco la clase, pero si alguien quiere preguntar en voz alta, me da lo mismo, puede prender el micrófono y me pregunta, ¿ya? Las pueden hacer durante o al final, las anotan, ustedes ahí me dicen. La clase no es compleja, hay varios detalles, sí, entonces pongan harta atención ya. Igual hay cosas que no están escritas, entonces voy a decir varias cosas que son importantes, ¿ya? Para que estén todos atentos. Déjame ver si hay alguien más pidiendo. Denise, ahí la admití.
Y si algo se escucha mal, ustedes me dicen al tiro, ¿ya? ¿Qué más? Eso principalmente. Y les quiero pedir un favor bien grande. Y a la María Elena, ¿ya? Es para hacer un taller para los alumnos de cuarto. Quiero que me manden las fotos de sus pacientes. Que juntes varias fotos, no importa que estén buenas, malas, es para hacer ejercicio, no me interesa de quién sean tampoco, ¿ya? Fotos de los pacientes que tomaron el año pasado, en cuarto. Bueno, te voy a mandar un correo después para recordarte también. Ya, pero es como para hacer un ejercicio de evaluación, evaluación de la fotografía. ¿Vale? Ya. De ahí te voy a mandar un correíto, pero todos escucharon, así que ojalá puedan mandarle fotitos, o ahí voy a ver cómo lo hago, porque las fotos a veces son un poco pesadas y no se pueden mandar por mail. Pero me pueden hacer un power, me da lo mismo. ¿Ya? Ahí lo vemos después. Entonces voy a compartir pantalla para empezar la clase. Hay 54 alumnos. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Hay algunos que no, hay algunos que tienen problemas por conectarse, pero como las clases van a ir después a Cibeduc, la pueden ver en otro horario. Sí. Y porque son 62 alumnos inscritos, están todos ya inscritos en Cibeduc, así que todos deberían poder verlo. Eso igual necesito, nena, necesito si es que después, si hay alguno que no puede entrar a Cibeduc, que igual me lo comuniques por correo, ¿vale? O al teléfono, porque están todos ya inmatriculados, pero no sé si están todos, han logrado entrar, ¿vale? Ya, ahora sí. Ya. Quiero ver si puedo ver el chat mientras hago la clase. ¿Dónde aparecerá el chat? Parece que no se puede. Participantes. Hay como unos puntitos al ladito y ahí Sí. dice más, ahí debería, pero no sé si se puede desplegar las dos a la vez. No, pero ahí lo estoy viendo. ¿Hay alguien más que tenga que entrar todavía? Parece que no hay nadie más. Hay 55 alumnos. Ya, empecemos entonces. Con esta clase se van a acordar un poco de la clase que hicimos el año pasado, que era de también de diagnóstico en ortodoncia, pero era la clase de análisis facial, ¿ya? Hay varias cosas que se van a repetir, como el índice facial, todas esas cosas que son súper importantes porque al parecer tampoco les quedó siempre muy claro, ¿ya? Son cosas que son buenas que las repitamos a veces. Entonces, la clase de diagnóstico en ortodoncia y como ustedes saben, hay cosas que son comunes a todo el diagnóstico que ustedes han hecho siempre, que es el diagnóstico clínico para presentar sus fichas, como por ejemplo la anamnesis, el examen clínico y exámenes radiográficos. Pero en ortodoncia van a ver que hay un par de cosas nuevas. Por ejemplo, en el examen radiográfico van a ver radiografías panorámicas y también teleradiografías. Yo sé que radiografías panorámicas quizás ocupan en otras asignaturas, pero las teleradiografías son más de ortodoncia, que es esa radiografía lateral. No sé si la conocen, que es una radiografía lateral de cráneo. Ahí vamos a ver después las fotos, ¿ya? También vamos a agregar el análisis fotográfico. Yo también sé que lo hacen en otros ramos, pero este es otro tipo de análisis, ¿ya? Son distintos, el set de fotos que vamos a sacar es distinto al set de fotos que sacan en adulto, por ejemplo. Y el análisis cefalométrico. Van a tener unas clases de cefalometría con la doctora Acevedo, ¿ya? No sé si irá a haber taller este año, pero ¿tienen idea más o menos de lo que es la cefalometría? ¿No? Más o menos. En esta radiografía lateral, yo les voy a mostrar después que se toma de cráneo, se hacen medidas, ¿ya? Entonces la idea es que el tipo esqueletal de un paciente se diagnostica con cefalometría, ¿ya? Nosotros a simple vista o con el análisis de radiografías podemos tener una idea, ¿ya? Una idea de si el paciente es tipo 1, tipo 2, o sea, clase 1, clase 2 o clase 3.
pero el diagnóstico definitivo se hace con una cefalometría, ¿ya? Porque se miden ángulos y el tipo de crecimiento del paciente, se miden muchas cosas, ahí lo van a ir viendo. Y análisis de modelos, ¿ya? Se toman impresiones en los pacientes con alginato y se hacen modelos de yeso, ¿ya? Eso dice teleradiografía lateral y panorámica, muy bien. Se toman impresiones con alginato de los pacientes, se hacen modelos de yeso y en los modelos se hacen muchos análisis, porque es muy distinto tener los dientes en mano con modelos, poder hacer mediciones, ¿cierto? Análisis, que tener los dientes, que ver los dientes en examen clínico, ¿ya? Entonces, como en cualquier otra especialidad, ¿cierto? Es el elemento principal para poder hacer un diagnóstico del paciente y plantear los objetivos del tratamiento, ¿ya? Es importante conocer la etiología de las alteraciones que tiene el paciente, ¿ya? Y para eso está la anamnesis, ¿ya? Vamos a ir viendo bien parte por parte. ¿Qué registro vamos a hacer? Historia clínica. Yo sé que ustedes saben hacer anamnesis y historia clínica, pero cuando hacen algo de ortodoncia tienen que enfocarse un poco hacia el área de ortodoncia, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser importante en la historia clínica? Al igual que en odontopediatría, antecedentes de enfermedades, ¿cierto? Cómo fue el parto del paciente. Ahí hay alguien más que quiere entrar. Ahí sí. ¿Cómo fue desde el nacimiento, desde la gestación? Pueden empezar a preguntar cómo fue el parto del paciente, si fue con forceps. Recuerden que a veces con forceps se producen anomalías, ¿cierto?, del cráneo, también puede haber presión de otro tipo en los maxilares. Fotografías faciales. Vamos a hacer un set de fotografías, como ustedes saben, son fotografías extraorales e intraorales, ¿ya? Tienen una forma de sacarse, ustedes eso ya lo saben. Vamos a tener fotografías intraorales también. La radiografía panorámica. No a todos los pacientes en la clínica les pedimos radiografía panorámica, ¿ya? Hay casos en los que está súper... es muy necesario, entonces ustedes cuando tengan dudas tienen que llamarnos en la clínica y vamos a ver a qué paciente es necesario tomarle radiografía. Tenemos convenios con algunas clínicas para que los pacientes se tomen esa radiografía, ¿ya? La teleradiografía lateral, que es esta que les muestro acá. ¿Se fijan? Esa es la radiografía que yo les decía. Acá está la panorámica, la teleradiografía lateral, donde vemos estructuras como la columna cervical, cráneo, ¿cierto? Y la parte facial. También radiografías periapicales, porque vamos a ver que en la radiografía panorámica no todas las zonas se ven claramente, ¿ya? Y hay muchas cosas que la radiografía periapical nos ayuda porque nos permite tomarla con distorsión, ¿ya? Las imágenes de la radiografía panorámica y de la teleradiografía son estáticas, o sea, el equipo, ustedes se deben haber tomado más de alguno una radiografía panorámica, entonces la cabeza queda en una posición estática, ¿cierto? Y se toma la imagen. Pero en muchos casos la radiografía periapical nos ayuda para ver ciertas estructuras, ¿cierto? Y nos permite hacer esta distorsión. Cuando queremos ver, por ejemplo, si estos caninos están por vestibular o por palatino, y no tenemos acceso a otro tipo de examen como un combin o una radiografía oclusal, podemos tomar una radiografía periapical. Recuerden que de repente en el servicio público uno está bien aislado, entonces a veces ni siquiera hay equipo de rayos y a veces hay un equipo de rayos de solo radiografías periapicales, entonces hay que ver bien qué radiografía nos sirve y adaptarnos un poco a la realidad de lo que podemos acceder en el fondo. Y los modelos de estudio, ¿ya? Después vamos a ver que los modelos de estudio los vamos a analizar. Hay un taller de análisis de modelos donde van a ver eso con mucho más detalle, ¿ya?
Yo les voy a decir los tipos de análisis que se van a hacer, pero cómo los van a hacer, eso lo ven en el taller. Y exámenes complementarios. Puede ser un examen de radiografía de mano, un combing cuando sea bien requerido, lo vamos a ver más adelante. Si tienen dudas de algún tipo de patología, también pueden pedir exámenes de laboratorio. Otro tipo de radiografías o fotografías también, eso lo van viendo dependiendo de cada paciente, ¿ya? Entonces, en la anamnesis es muy importante, ¿ya? Vamos a ver que durante el tratamiento van a irse dando cuenta y ir diagnosticando distintas anomalías con respecto a ortodoncia y tienen que relacionarlas con el pasado del paciente, ¿ya? Entonces vamos a ver antecedentes generales como la parte médica, ya principalmente patologías que haya tenido, como les dije, la forma en que nació, de cuántas semanas, si tuvo malos hábitos de pequeño, van a ver niños ustedes de 9 años o de 6 años, de 5 años hacia arriba en general, como hasta los 12, 13, pero tienen que preguntar, por ejemplo, si ocupó chupete, si tomó mamadera, si tuvo lactancia materna, que es muy importante, ¿ya? Todas esas cosas las van a ir preguntando en antecedentes generales. Luego la parte de patología, si ha tenido algún tipo de cirugía, si ha estado hospitalizado por algo. Las alergias son súper importantes porque la parte respiratoria, vamos a ver en la segunda clase, determina mucho la función muscular y la formación, la correcta formación y desarrollo de los huesos, ¿ya? Antecedentes hereditarios dentomaxilofaciales, acá lo que vamos a preguntar es si en la familia hay alguien, o si los papás, por ejemplo, ocuparon bracket, si tuvieron algún tipo de tratamiento de ortodoncia, si les realizaron extracciones, mirar de repente a simple vista cómo es la oclusión de los papás, ¿ya? Mirar el perfil de los papás. Acá vamos a relacionar mucho los tipos esqueletales, ¿ya? Por ejemplo, las clases 3, que son las que tienen una progenie, ¿ya? ¿Se entiende lo que es progenie, cierto? Lo vieron con la doctora Acevedo el martes, que la mandíbula es más prominente o se ve más adelante. Tiene una gran carga genética, ¿ya? Entonces, si ustedes ven un papá que es muy progénico, muy clase 3 o una mamá, tienen que empezar a orientar su tratamiento hacia que el niño tiene una gran posibilidad de tener en la misma clase 3, ¿ya? Y si el niño tiene clase 3 y ven a los papás normales, preguntar si hay una tía, un abuelito, un primo. Eso es muy importante desde el punto de vista de la ortodoncia, ¿ya? Las clases 3, las clases 2, ver los perfiles, analizar también a los papás. En antecedentes generales se me olvidó decirles que también es muy importante, como ustedes ya saben, ver al paciente desde que llega a la sala de espera y cómo entra al box, ¿ya? Más que nada por la posición corporal, cómo es su marcha, la posición de la cabeza, de los hombros, si camina derecho, si camina hacia adelante, ¿ya? Todas esas cosas también son muy importantes. Antecedentes congénitos son durante el embarazo, ¿cierto? Si tuvo algún tipo de patología en la mamá, si el embarazo fue complicado, principalmente eso, ¿ya? Si la mamá tuvo que tomar algún fármaco durante el embarazo, en general eso, ¿ya? Neonatológico, ¿de cuántas semanas nació el paciente primero? El tipo de parto, si fue cesárea, si fue prematuro o no, ¿ya? Si tuvo alguna complicación durante el nacimiento, una hipoxia, todas esas cosas, igual que en pediatría, ya es lo mismo que ustedes saben. Antecedentes de malos hábitos, como les decía, si tuvo lactancia materna primero que nada, si tomó mamadera hasta qué edad, si ocupó chupete, si tuvo succión digital. También preguntan succión de labios, todos los malos hábitos que conocen ustedes, succión de dedos, ¿ya? Lo vamos a ver en una clase de malos hábitos la otra semana.
Antecedentes sexuales secundarios, es muy importante que pregunten cuando ven a una niñita ya de 9 años para arriba, si ha tenido su menarquia, ¿ya? Ahora último, o sea, cada vez se ve más esto de la pubertad prematura, ¿ya? Y hay muchas niñitas y niñitos que están en tratamientos hormonales, que les inyectan esta hormona del crecimiento para atrasar un poco la pubertad, ¿ya? Entonces, súper importante que pregunten la parte hormonal. Cuando llegan los pacientes, hablar con las mamás, o uno mismo a veces se da cuenta que son niñitas que uno ya ve que tienen desarrollo mamario, preguntar de los niños, porque también se está dando muchos niños, si tienen vello, si ya les salieron pelitos, todas esas cosas son súper importantes para ver en qué etapa del desarrollo está más o menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo tenemos que relacionar con el desarrollo de los huesos maxilares. Entonces, si ya vemos un niño que está con una pubertad precoz, podemos pensar que está un poco acelerado y que va a detener su crecimiento antes de tiempo. Antecedentes médicos y odontológicos, como les dije en la primera parte, de antecedentes generales, en general son las patologías. La parte respiratoria nos importa mucho a nosotros, entonces tienen que preguntar si el paciente ronca en la noche, ¿ya? ¿Cómo respira? Si cuando ve tele así con la boca abierta o está sentado derecho con la boca cerrada. Cuando come, si come con la boca abierta. Muchas veces le dicen al niño, no comas con la boca abierta, pero es respirador bucal. Entonces, si cierra la boca, se ahoga, ¿ya? Si en la noche ronca, si duerme así, con la boca abierta toda la noche, eh, o si duerme tranquilo con la boquita cerrada o respira bien por la nariz, ¿ya? Luego alergia, si tiene rinitis alérgica, si tiene o tuvo asma, y empezar, si es que ustedes se dan cuenta de que es roncador, de que respira por la boca, empezar a preguntarle a los papás, ¿lo ha llevado al otorrino? ¿Le ha dicho al pediatra? ¿Qué le han dicho? ¿Ya? Es muy importante saber que tenemos que apoyarnos en otros profesionales. Esto siempre es un tratamiento multidisciplinario. Ya vamos a ver en la clase Malos Hábitos. Participa el otorrino, el kinesiólogo, el pediatra. ¿Ya? Son cosas muy importantes. El fonoaudiólogo. Y antecedentes bucomaxilofaciales, ahí ya nos vamos más, ¿cierto? Analizar al paciente. Ya no tanto anamnesis, sino que, como vamos a ver, hacer todas las medidas extraorales e intraorales para ir viendo y clasificando y diagnosticando al paciente. Entonces, vamos a hacer análisis, como ustedes ya saben, tenemos las fotografías del paciente que son la fotografía de frente en sonrisa, una lateral, también pueden tomar una lateral en sonrisa, y la foto 3/4, de perfil 3/4. Ya eso lo pueden repasar de la clase del año pasado. Entonces vamos a hacer para el caso de ortodoncia análisis faciales frontales y laterales, ya de perfil. En esta foto, ustedes ya saben esto, vemos puntos de referencia de tejidos blandos que son importantes para hacer el análisis frontal, ¿ya? Vamos a ver el trigion, que es el nacimiento del pelo, el ofrion, que es como la parte del entrecejo, el nasion, que después van a ver en la teleradiografía, corresponde a la unión de frontonasal, del hueso frontal con el hueso nasal, ya en la parte más hundida de la cara. El cigomático está a nivel del hueso malar, del hueso cigomático, y es la parte más ancha de la cara, ¿ya? No es aquí. Muchos alumnos a veces hacen el índice facial, lo calculan, pero ponen el punto cigomático acá, en la parte como más prominente del pómulo. Eso no es así, es la parte más ancha de la cara, ¿ya? Si ustedes ven a una persona que es muy gordita, por ejemplo, van a ver que tiene mucho tejido blando, ¿cierto? Pero el cigomático no se mueve, por eso es un punto de referencia. El punto orbitario, que corresponde al foramen infraorbitario, ¿cierto? Que se ve muy bien en la foto de perfil, lo vamos a ver después. El pogonium blando, acá estos 3 puntos de frente no se entienden mucho, pero el pogonium blando es la parte más anterior del mentón,
el nation es la parte más antero-inferior. Acá vamos en una curva, ¿cierto? Y el menton es la parte más inferior, ¿ya? Vamos a tener el punto orbitario que es bilateral, el cigomático también es bilateral, el punto subnasal es el punto justo debajo de la nariz, ¿ya? También se ve muy bien de perfil. El estomion es la unión de los labios, ¿ya? Esos son los puntos más importantes de tejidos blandos que vamos a ocupar para hacer los análisis. ¿Alguna duda? A ver. Nada todavía. Entonces, en el análisis frontal, ¿qué tienen que hacer? Simetría vertical, simetría transversal y ver el índice facial de su paciente. Esto lo tienen que hacer en una foto impresa. Ustedes van a tener el set de fotos del paciente y tienen que hacer las medidas en la foto impresa, ¿ya? Muchos presentan su caso clínico y de repente los veo midiendo en la pantalla del computador, ¿ya? Esa no es la idea. La idea es que las fotos clínicas las impriman, puede ser en blanco y negro, no les pedimos calidad, ni que sea papel fotográfico ni nada. Si lo quieren hacer, perfecto, pero si no, puede ser una impresión y que hagan las medidas en las fotos, ya en el papel. Entonces eso queda adjuntado a la ficha, ¿ya? Porque el paciente va cambiando durante el tiempo y tenemos que irlo analizando con el crecimiento. Esto nada que ver acá. Ahí. Entonces, vamos a ver la simetría vertical, simetría transversal y el tipo facial del paciente en la foto de frente, ¿ya? Entonces tenemos esta chiquitita que se ve bastante simétrica, encuentro yo, ¿cierto? Pero hay muchas cosas, nosotros sacamos fotografías porque hay muchas cosas que a simple vista no podemos evaluar. Si ustedes hacen solo una admiración clínica de su paciente, es muy difícil que nos demos cuenta de algunas cosas. Entonces la fotografía nos permite fijarnos y ver detalles, ¿ya? Son cosas que no se pueden hacer a simple vista. Entonces cuando hablamos de simetría vertical, estamos hablando en este sentido, ¿cierto? En la altura de la cara. Lo que nosotros queremos ver es si hay estructuras de la cara que están más altas o más bajas que otras, ¿ya? Entonces, como recordatorio, lo primero es que la foto tiene que tener estructuras libres. Por ejemplo, que se vea el nacimiento del pelo y que se vean las orejas. Eso es muy importante. Como recordatorio, la foto del paciente se toma con el paciente de pie y en reposo, ¿ya? No sentado. Muchas veces en la clínica vamos pasando y vemos que tienen al niño sentado y le están tomando las fotos. No, porque cambia la posición. El niño tiene que estar parado sin apoyo, solo en los pies y en reposo, ¿ya? No tienen que forzar la posición de la cabeza, tienen que relajar los labios para ver si tiene o no incompetencia, todas esas cosas son importantes. Entonces, lo que queremos ver con el simetría vertical es en sentido vertical, ¿cierto? Y ver si hay estructuras que están más altas que otras, ¿ya? Como dice acá, se valora al comparar ciertas estructuras si son simétricas, bilaterales, o si una hemifacie pues, es más larga o más corta que otra, ¿ya? Y se trazan. Es muy importante que la fotografía esté recta, ¿ya? Ustedes tienen que enderezar la fotografía o trazar una línea media acá, la vertical verdadera, con las estructuras. Una en el punto subnasal, acá el nation, y trazan una línea, ya por el eje, porque la fotografía tiene que estar derecha. Entonces, vamos a ir trazando líneas, como por ejemplo el plano supraciliar. No se trata de unir dos puntos. Esta línea horizontal que vemos es perpendicular a la línea media de la cara. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es muy importante, me interesa mucho que les quede súper claro. Ustedes trazan la línea media de la cara, acá, y van trazando estas líneas que son perpendiculares a esa línea. ¿Ya? Porque eso nos va a permitir ver si las estructuras están más arriba o más abajo. Entonces, vamos a trazar el plano supraciliar, que va sobre las cejas. Acá ya podemos ver que hay una ceja que toca y otra que no. El bipupilar,
Por eso el paciente cuando saca la fotografía tiene que estar mirando a la cámara, porque ahí se ilumina la pupila y se ven esos dos puntitos que son los que nos interesan. Esta línea, como les digo, no une las dos pupilas, sino que es perpendicular a la línea media facial y se traza por una pupila. ¿Se fijan que esta está un poquito más baja que esta? Muy poco, pero igual está un poco más baja. La línea del lóbulo de las orejas, ¿se fijan que hay una oreja que está más alta que la otra? Y la comisura de los labios, ¿ya? Entonces vemos que esta paciente es relativamente simétrica, ¿ya? Bien simétrica. Hay otros que se desvían mucho más y la mayoría somos muy asimétricos. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. Jessica, ¿quiere decir algo? No sé. Cuando los niños no cierran completamente los labios. La foto tiene que sacarse en reposo, entonces cuando los niños tienen incompetencia labial, que ustedes van a relajar el labio y van a quedar así. No, no tienen competencia. La foto se toma con los labios en reposo, entonces los labios no se van a ver juntos, no importa. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo más adelante. Si el niño no junta los labios, la foto tiene que ser con los labios sin juntarse. ¿Ya? Pablo, pregunte. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? José Manuel también parece que quiere preguntar algo. Pregunte nomás. Voy a hacerlo por el micrófono porque Ya. no se define alguna, o sea, por ejemplo, que el plano tenga que pasar por la ceja que está más arriba o más abajo. No, ¿Cómo? no, tú eliges cualquiera. Ah, ya, eso. Siempre ahí vas a ver, como la traces, va a haber una más abajo que otra y vas a determinar cuál es el lado que está más bajo. Ah, ya, no ¿Ya? hay como algo que esté definido como tal, la que está más arriba, la que esté más abajo, que por ahí tenga que No, pasar el plano. Ya, no, gracias. ¿ya? O sea, si, por ejemplo, entonces, si trazamos con respecto a esta oreja la línea, esta línea subiría, ¿cierto? Y esta quedaría igual más baja. El diagnóstico no cambia. ¿Se entiende? Sí, profe, a eso iba mi pregunta, Ya, porque si lo hacemos del lado contrario, sería que un lóbulo de la oreja estaría más bajo que el otro. sí. Pucha, se me fue Entonces, la diapo. Sí, sí los entiendo. Pero ¿se entiende o no? Que como que si no. yo tomo, por ejemplo, veamos, si yo corro esta misma línea, espérenme, voy a bajar esto. Finalmente uno define cuál, o sea, si es que hay Si yo tomo asimetría esta que línea y la pongo con referencia a la oreja izquierda, mi diagnóstico también va a ser que el lado derecho está más bajo. ¿Se claro, entiende? sí. O acá también puedo tomar esta del supraciliar y ponerla ahí. Esto es un poco relativo por los pelitos, que de repente se fijan que acá está como más arqueada la ceja, no sé. O la bipupilar, pero ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes son súper poco simétricos, entonces este ejemplo es como bien... ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Parece que no. Ya, entonces sigamos. La simetría transversal. Ya. La simetría transversal, lo que vamos a ver son las estructuras en ancho. La simetría vertical es en altura y la simetría transversal la vamos a ver en ancho, ¿ya? Por eso es importante que la foto del paciente sea de frente. No pueden tomarla desde acá porque si no, miren, si yo me pongo de frente, puedo ver mi simetría, pero si me pongo de lado, por supuesto que el lado de acá va a ser más angosto que el de acá, porque se ve menos, ¿ya? La foto siempre tiene que ser de frente. Entonces vamos a trazar quintos, ¿ya? Lo ideal es que los quintos midan todo lo mismo, pero eso es casi imposible. En mi experiencia, todos los pacientes tienen alguna alteración. Lo importante es que comparemos el lado derecho del lado izquierdo del paciente, ¿ya? Entonces vamos a trazar por fuera de las orejas, de los lóbulos de las orejas, los bordes externos y los bordes
externos de los labios, ¿ya? O sea, externos e internos de los ojos. Esos son los quintos, ¿ya? Por el borde externo de la oreja, el borde externo del ojo y el borde interno del ojo. Idealmente, que es súper poco frecuente, deben medir lo mismo, ¿ya? Pero lo que nos importa es ver si hay alguna alteración. Por ejemplo, si ustedes miden y esta parte les mide 21 y acá mide 31. Una súper asimetría, ¿cierto? Lo que nos interesa en la asimetría transversal es ver si un lado de la cara concuerda con el otro, ya que no haya alguna desviación muy grosera, ¿ya? Y en general tenemos que ver que la distancia intercantal es igual a la base de la nariz, o sea, estas líneas que trazamos por el borde interno del ojo, idealmente sería del ancho de la nariz, ¿ya? Y la boca siempre tiene que ser más ancha que la distancia interocular, ¿ya? Como vemos acá. Pero como les digo, lo importante de la simetría transversal es ver que no haya un lado de la cara mucho más ancho que el otro, ¿vale? Estas son las cosas básicas que ustedes van a ir viendo. Después, si ustedes hacen un estudio completo del paciente con las radiografías, con la cefalometría, van a ver que muchas veces, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que podría estar indicando una asimetría vertical? Si yo veo que esta niñita tiene un lado mucho más, o un lado mucho más alto que el otro, ¿qué podríamos encontrar nosotros en la radiografía panorámica? ¿Se les ocurre? ¿Por qué nos importa ver estas simetrías? Quizá Podríamos algún encontrar problema en el agenesias. cóndilo. Exacto. ¿Alguien dijo agenesias? ¿No? Bueno, en general, cuando hay asimetrías importantes, podemos sospechar de alguna asimetría mandibular, que una rama de la mandíbula sea más larga que la otra, ¿ya? Y como ustedes saben, hay patologías como las reabsorciones condilares, la hiperplasia condilar, todas esas cosas van a hacer que se desvíe, ¿cierto?, la mandíbula hacia un lado, ¿ya? Por eso es importante que nosotros vayamos haciendo este tipo de análisis. Ya, y lo otro que vamos a medir, que ustedes ya lo saben, es el índice facial, ¿ya? Como les digo, el índice facial se traza con dos líneas, ¿cierto? Uniendo los puntos cigomáticos, esta línea que es bicigomático, y el ofrion con el mentón, ¿ya? El mentón, recuerden que es la parte más inferior del mentón, ¿ya? Entonces, no se pone acá, se pone acá, donde termina la cara, ¿ya? Si el paciente tiene mucha papada, hay varios niñitos que tienen mucha doble pera, igual se pone donde termina el mentón, que tenemos que como así, hacerlo símil como a los tejidos duros que hay debajo, ¿ya? Entonces, es esta línea dividida por el ancho bicigomático por 100, ¿ya? He visto en algunos casos de ortodoncia que hacen ofrion-mentón por 100 partido por bicigomático. Eso no es lo mismo. Matemática básica del colegio, ¿ya? Primero hacen la división y después lo multiplican por 100 porque esto da un porcentaje, ¿vale? Entonces, si les da sobre 104, el paciente tiene una tendencia a ser leptoprosopo. Entre 104 y 97 es el valor como normal, que sería un paciente mesoprosopo, y bajo 97 euriprosopo. Y teniendo este diagnóstico, como les dije, en la cefalometría se ve como realmente si el paciente es dólico facial, braquifacial, pero esto es un análisis facial y nos acerca un poco al diagnóstico definitivo, ¿ya? Ustedes saben que la musculatura de un paciente leptoprosopo no es igual que la musculatura de un paciente euriprosopo, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? Nos va a determinar hasta la forma de la arcada. En un paciente leptoprosopo o dólico facial es muy frecuente poder encontrar compresiones o una arcada un poco más triangular, ¿ya? En los pacientes braquifaciales generalmente son de musculatura firme, de arcadas un poco más cuadradas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir caracterizando a nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta? Nada todavía. ¿Ya? Entonces, otra cosa que vamos a hacer en el análisis frontal
que ya no es con medidas. Recuerden, vimos simetría vertical, simetría transversal y análisis facial. Esas cosas las tienen que tener en el caso de sus pacientes. Es la clasificación de Jackson. Como ustedes decían, un compañero preguntó, ¿qué pasa si el paciente no junta los labios? Como este paciente mío. ¿Se fijan? Él tiene incompetencia labial. Es un paciente leptoprosopo. Ya, esto a simple vista lo podemos ver. No es un paciente de cara cuadrada, es un paciente de carita más larga. Tiene incompetencia labial. Si ustedes lo ven de perfil, es un paciente muy clase 2. Tiene una retrogenia, o sea, en el perfil se ve que la perita está más atrás, ¿ya? Él tiene incompetencia labial. Esta foto generalmente uno la tiene que repetir porque tú sabes que el paciente tiene incompetencia labial o que es respirador bucal y tú le dices que se ponga para la foto y junta los labios, es lo primero que hacen. Entonces, si ustedes sabían eso, tienen que decirle, ya, pero ahora relaja los labios, y le hacen así, y el paciente relaja los labios y la foto, como es en reposo, para poder hacer bien el diagnóstico, el paciente va a salir así con los labios separados, ¿ya? Entonces, con los labios en reposo, nosotros podemos clasificarlo según Jackson, ¿ya? Como dice acá, se consideran labios morfológicamente normales los labios en contacto sin esfuerzo ni contracción de la musculatura perioral. Muchos, la clasificación de Jackson, algunos le dicen clasificación de sonrisa, entonces algunos alumnos la toman en la foto de sonrisa del paciente, pero no es así, es con labios en reposo, sin contracción de la musculatura perioral, ¿ya? Entonces vamos a ver que el paciente puede tener un Jackson 0, 1, 2 o 3. El Jackson 3, vamos a ir de atrás para adelante, es cuando el paciente con los labios en reposo cubre totalmente los incisivos superiores, ¿ya? O sea, generalmente está con los labios competentes, ¿ya? Con los labios juntos. El Jackson 2 es cuando el labio superior cubre los 2/3 gingivales del diente, o sea, nosotros con los labios en reposo podemos ver solo el tercio incisal del diente. El Jackson 1 es cuando nosotros vemos los 2/3 del incisivo con los labios en reposo. O sea, el labio superior va a cubrir solo 1/3 del incisivo superior. Y el Jackson 0 es cuando vemos el incisivo completo o tiene una sonrisa o vemos la encía incluso. En pacientes que tienen el maxilar muy alto o el labio muy corto, vamos a ver que en reposo incluso puede verse hasta encía, ¿ya? Este paciente que Jackson tendría, ¿qué creen ustedes? Veamos, respuestas. 2. ¿Sí? Yo diría que es un Jackson 2 o un Jackson 3, porque él tiene los dientes alargados. No es, o sea, un Jackson 1 o 2, sí, puede ser Jackson 1 o 2. El 3 no, porque vemos dientes, ¿cierto? Y recuerden que generalmente los pacientes que son de carita larga también tienen los dientes largos. Cuando ustedes ven en adultos la elección de los dientes para prótesis o coronas, también yo creo que ven eso, ¿cierto? La relación de la cara del paciente con la forma de los incisivos y de los dientes, ¿ya? Así que él sería, yo creo, un Jackson 2, ¿ya? Me tenga que su diente es bien larguito, o por lo menos está cubriendo la mitad del incisivo, entre 1 y 2, ¿ya? Pero lo importante de esto, como les digo, es que la fotografía está en reposo. Muy bien. Ahora también vamos a tomar una radiografía frontal de sonrisa, ¿ya? Esos otros análisis, los análisis que acabamos de ver son en la foto con el paciente serio. En la foto de sonrisa, no vamos a hacer mediciones, pero sí vamos a evaluar. Por ejemplo, esta niñita que tenía harta simetría en su análisis facial, era bien simétrica verticalmente y todo, vemos que en la foto de sonrisa algo pasa y se desvía. Se fijan que la sonrisa es bien asimétrica, tiene el lado izquierdo mucho más alto. ¿Ya? Tenemos que ver la posición de la lengua, especialmente en niños cuando están en periodo de recambio, pasa mucho que empiezan a meter la lengua en el espacio del diente que les falta, ¿ya? Niños con interposición lingual, generalmente en sonrisa también empujan la lengua, se nota en la lengua, o no
o sonríen y la lengua está entre medio de los dientes. Todas esas cosas tenemos que evaluar en la fotografía de sonrisa, ¿ya? Primero la simetría, como les digo, que se vea la misma cantidad de dientes a un lado que a otro. A veces vemos que hay un lado del maxilar que está mucho más bajo que el otro, ¿ya? Se fijan que acá la comisura se desvía, el lado izquierdo está más alto. Eso nos puede indicar algo óseo, como también algo funcional, algo muscular, ¿ya? Es poco frecuente que los niños tengan parálisis, pero en adultos se ve mucho, que de repente con el paciente serio no se notan cosas, pero sonríe y se ven diferencias a nivel muscular. La posición de la lengua, como les dije, que no tenga interposición lingual, que no haya presión de la lengua contra los dientes y los labios, ya que sea simétrico. La presencia de triángulos negros también, todo eso ustedes lo saben. ¿Ya? Eso vamos a analizar en la sonrisa, aparte de esas cosas. ¿Alguna duda, chicos, de la parte de análisis frontal? Para que podamos seguir. Parece que nada. Ya. Si no, ahí la hacen. Y vamos a ver que ahora vamos a comenzar con el análisis de perfil. Y hay muchos puntos que se van a repetir con los que vimos en el análisis de frente, ¿ya? El nasion, como les dije, que es la unión de frontonasal, ¿ya? El punto de unión frontonasal, que es del hueso frontal con el hueso nasal. En la teleradiografía se ve muy claro porque hay como una fisura acá entre los dos huesitos. El suborbitario, ¿cierto? Que es donde termina la ojera en el fondo, por eso es mucho más fácil verlo en la foto lateral. El subnasal, que es este puntito, donde es la concavidad más profunda debajo de la nariz, ¿ya? Y acá están los 3 puntos que yo les decía que era mucho más fácil verlo en la foto de perfil. El pogonion blando es el punto más anterior del mentón. El nation es el punto más antero-inferior, ¿ya? Justo en la curva, anterior e inferior. Y el mentón blando es el punto más inferior del mentón. Esta paciente es asiática, entonces su cara es como bien, como poco sinuosa. En general los pacientes tienen más marcada esta parte, ¿ya? Entonces el mentón es mucho más fácil verlo, pero en el fondo no forma parte del cuello y es la parte más inferior donde empieza la curvatura del mentón abajo. ¿Ya? ¿Se entiende? El gonion es un punto de tejido blando que en realidad lo ideal es verlo como en la radiografía, en la teleradiografía, porque es el ángulo mandibular. ¿Ya? Y en el paciente ustedes pueden suponer, por ejemplo, que acá está la rama y aquí está la curvatura de la mandíbula hacia adelante, ¿ya? Entonces es una aproximación del ángulo mandibular. El tragus, que es el punto que es el símil del conducto auditivo externo, ¿ya? Está acá en este punto y hay un plano que es súper importante que ustedes lo deben conocer, ¿cierto? Que es el plano de Frankfurt, que es la unión del tragus con el punto infraorbitario, suborbitario. ¿Ya? Y una pregunta. Entonces vamos a hacer un análisis de perfil. A mí me gusta este análisis de perfil porque hay muchos análisis, ¿ya? Pablo, pregunte. Si quieres pregunta por micrófono. Ya, mejor. No, cuando dijo que el tragus era el símil al conducto auditivo externo, ¿Mm? es para decirlo por el análisis cefalométrico con la teleradiografía. No, es que ahí se llama de otra forma. Esto es de tejido blando solamente. Entonces lo que tenemos que hacer es, sobre esta aletita de la nariz, o sea, de la oreja, situar un punto, ¿ya? Que es el tragus, que es como donde debería estar el conducto auditivo externo, pero varía en los pacientes. En el fondo es acá donde tiene que poner el punto y les va a servir para el plano de Frankfurt. No sé si se entiende. La Sí, cefalometría es otro, ok. ¿ya? Ya, profe. Y en la Gracias. cefalometría lo que ustedes van a ver
es un círculo, que es el conducto, y el puntito se marca arribita. No sé si se entiende. Es como una pelotita. A ver si me veo. Es un círculo, el conducto auditivo externo, y el punto cefalométrico se marca aquí. ¿Ya? Se ve bien claro. A ver, desde ahí se los voy a mostrar en la radiografía, en la teleradiografía. ¿Alguien más estaba preguntando? Tragus y trigion, no, espérenme. Es que se llama tragus también, lo que pasa es que en la foto se confundían con el trichion de la foto frontal, entonces le puse tragus para que no se confundan, porque a veces la pregunta de la prueba se confundían con este punto. ¿Ya? Pero es lo mismo. Tragus está también bien nombrado. ¿Ya? ¿Se entiende? Para nuestra clase le vamos a llamar tragus. ¿Ya? Para que las preguntas en la prueba queden claras. Entonces, como les dije, hay muchos análisis de perfil. Ustedes no sé cuál están haciendo para sus pacientes en la ficha, ¿ya? A mí me gusta mucho este análisis porque ocupa solo puntos de la cara, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo la foto de perfil del paciente y el paciente levanta la cabeza, baja la cabeza? Hay análisis de perfil que se ocupan con una vertical verdadera, ¿ya? Entonces, si el paciente se pone así o así, el perfil va a cambiar su clasificación, ¿ya? Por eso me gusta este, porque independiente de la posición de la cabeza, como ocupa puros puntos faciales, nos va a dar un perfil verdadero, ¿ya? Y lo otro es que la clasificación es como una tendencia, no es porque la mayoría tenemos perfil convexo, pero puede ser un paciente con perfil convexo clase 2 o clase 3 esqueletal, por ejemplo, ¿ya? Pero en este nos va a decir una tendencia, nos va a decir si el perfil es anti-inclinado o retroinclinado o normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a medir el perfil? Es muy fácil, así que no tienen por dónde equivocarse, solo entenderlo bien, ¿ya? Vamos a trazar una línea que une el punto subnasal con pogonium blando, esta, ¿ya? Y vamos a trazar otra línea que es perpendicular al plano de Frankfurt. Entonces tenemos que trazar nuestro plano de Frankfurt y vamos a hacer una línea que sea perpendicular a este plano que pase por el nacio, ¿ya? Y el perfil se va a terminar midiendo este ángulo entre subnasal pogonium blando con esta perpendicular que baja por a Frankfurt que baja por nacio. No siempre esta línea, que es el plano de Dreyfus, va a coincidir con el punto subnasal, ¿ya? Eso depende. Nasion es este, recuerden, y subnasal es este, ¿ya? Como les dije, se traza el plano de Frankfurt y esta es una perpendicular al plano de Frankfurt que pasa por Nasion, por este punto. No siempre va a coincidir y va a pasar por el punto subnasal, puede pasar por delante o por detrás. ¿Ya? ¿Se entiende? Y la otra línea es subnasal pogonium blando. ¿Sí? ¿Pablo? ¿Se entendió? Sí, se entendió, se entendió. Ya. El ángulo, miren, lo vamos a ver con las fotos que vienen después, pero el ángulo es este. Ya, si no coinciden con subnasal, el ángulo va a salir más adelante o más atrás, miren. ¿Ya? Tenemos este que es el plano de Dreyfus, que es la perpendicular que pasa por Nasion, perpendicular al plano de Frankfurt que pasa por Nasion, ¿ya? En este caso coincide con el punto subnasal. Y se traza esta otra línea más negra que une subnasal con pogonium blando, ¿ya? El valor normal de este ángulo es de 10 grados, ¿ya? Ese es un perfil como normal, equilibrado. Si nosotros vemos esto
que es el mismo plano de Dreyfus. Como les dije, no tiene por qué coincidir, esta línea, la más delgada, no tiene por qué pasar por subnasal, a veces pasa por delante o por detrás, ¿ya? Ustedes tracen sus líneas nomás, el plano de Frankfurt, esta que es perpendicular, que pasa por el nasion del paciente, y después trazan esta más negra, que es une el punto subnasal con pogonio blando. Si este ángulo es de más de 10 grados, el paciente tiene un perfil retroinclinado, o sea, tiene una tendencia a tener una retrogenia, ¿ya? Es un perfil más convexo, ¿ya? Como mucho más convexo que un perfil normal. Como el ángulo siempre es el mismo. A ver, ¿en qué parte se mide el ángulo? Acá. Este es el ángulo. Uniendo esta línea con esta línea. ¿Ya? Este. Ese es el ángulo que miden. Aquí está la medida. ¿Ya? Sí, pero el ángulo se va abriendo, pero el ángulo siempre va a ser el mismo. O sea, ustedes cuando miden con transportador, este ángulo, si yo sigo alargando las líneas, si yo alargo estas líneas, por supuesto que van a estar cada vez más abiertas, pero el ángulo, este ángulo no va a cambiar. ¿Ya? Ese es el ángulo donde se mide con el transportador. ¿Se entiende, Dani? Ya. Entonces, 10 grados, mayor a 10 grados, un perfil retroinclinado, ¿ya? Y cuando es menor de 10 grados, ¿ya? Va a ser un perfil antiinclinado, o sea, el paciente va a tener una tendencia más a la progenie, a tener el mentón más hacia adelante, ¿ya? A ver, les puedo mostrar algún caso de un paciente para que vean que no siempre coincide. Déjenme ver. No siempre coincide con el punto subnasal, no tiene por qué coincidir. A ver, esta niñita. Esto no se lo debería mostrar porque son fotos de paciente. Déjenme ver si tengo el análisis de perfil acá. Pucha, coincide. Pero se fijan, yo trazo mi Frankfurt, una perpendicular a Frankfurt que pase por nasion. De ahí trazo subnasal pogonio en blando y mido este ángulo. ¿Ya? Déjenme ver otro paciente. Marco. Se está viendo, ¿cierto? Sí. No se ve. ¿Ahí se ve? No. Déjenme ver. Se ve solo el PPT, profe. Ya, déjame ver. Ahora sí. Ahí sí. Entonces este niñito, por ejemplo, miren, yo trazo el Frankfurt, lo paso por nasion, y la línea queda mucho más adelante, ¿se fijan? Esta línea debería correrla un poquito más para atrás. Ahí. Y la alargo. ¿Se entiende? Entonces, tengo otra línea que une subnasal con pogonio blando. Y miren, el ángulo lo mido aquí. Donde se unen las dos líneas. ¿Ya? Ahí quedó un poquito más claro. A ver. Ya. No siempre esta línea va a coincidir con subnasal, como les digo. Pero es este el ángulo que se mide. En el fondo tenemos dos líneas y medimos este ángulo. Este paciente tiene una retrogenia, entonces por supuesto este ángulo va a ser mayor a 10. ¿Ya? Vamos a cerrar este power. Vamos a guardar eso de la línea. Esos son los power que les muestro a mis pacientes cuando les entrego el diagnóstico. Entonces, vamos a volver ahí. ¿Se entendió bien ahora, chicos? Para la otra voy a poner fotos de cara completa acá, porque acá como que coincide siempre, pero no tiene por qué coincidir el plano de Dreyfus
que es el que baja perpendicular desde nasion, ¿ya? No tiene por qué coincidir con subnasal. ¿Se entendió bien? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Entonces vamos a tener que se va a clasificar en un perfil normal, que es de 10 grados. Cuando el ángulo es mayor a 10 grados, vamos a clasificarlo como un perfil retroinclinado. Y cuando el ángulo es menor de 10 grados, vamos a clasificarlo como un perfil antiinclinado. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en las fotografías intraorales? Recuerden que las fotografías intraorales son una frontal, siempre en oclusión, ¿ya? No tienen que preocuparse de eso porque a veces los niñitos como que se relajan y separan los dientes, ¿ya? Siempre tiene que ser en oclusión, en MIC, una foto frontal, lateral derecha, lateral izquierda y después las oclusales, son 5 fotos, ¿ya? ¿Qué vamos a evaluar en la foto frontal? Vayan diciendo qué cosas van a observar. Díganlo en el chat, a ver. Vayan escribiendo todo lo que se les ocurra. Línea media, ya, súper bien. Línea media dentaria. Es muy bueno que la Catalina haya especificado eso, línea media dentaria. Porque tenemos que ver si la superior coincide con la inferior, pero esto no sabemos si es la línea superior la que está desviada o la inferior, ¿ya? ¿A qué se refieren con tipo de mordida, José Manuel? Ah, bueno, la clasificación, anterior y posterior. Alteraciones de número forma, la inserción de los frenillos, ¿ya? Claro, mordida abierta. Muy bien, coincidencia en las líneas medias, lesiones de caries, mordidas cruzadas, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a empezar como en orden. También es importante que en la foto frontal veamos las bases apicales. La base apical va a ser toda esta parte, ¿ya? Tenemos que ver, por ejemplo, si hay, si las raíces de los dientes se marcan mucho, como por ejemplo este canino. Eso nos podría estar indicando que el hueso alveolar es muy delgado, entonces podríamos clasificar al paciente como con un periodonto fino, ¿ya? Yo creo que eso lo han visto en periodoncia. Cuando el paciente tiene un periodonto fino, es muy probable que la cantidad de hueso que tiene la raíz por vestibular sea poca, ¿ya? También pueden haber dehiscencias, dilaceraciones, o sea, dehiscencias, ¿ya? Todas esas cosas que nos van a indicar que este dientecito tiene poco hueso por vestibular, ¿ya? Incluso se ve mucho en los incisivos inferiores, y eso es muy importante cuando nosotros vamos a hacer movimientos dentarios. ¿Qué pasa si yo veo que el paciente tiene un periodonto fino y se marca mucho acá? Interposición lingual también, mordidas cruzadas, muy bien, ya. ¿Qué pasa si yo veo que el hueso alveolar que tiene por vestibular este incisivo es muy poco y yo protruyo estos incisivos, los echo hacia adelante? Seguramente voy a sacar la raíz del hueso o voy a provocar una dehiscencia de hueso, ¿ya? Por eso es muy importante evaluar la base apical. Y también vamos a ver que hay aumentos de volumen a veces, como acá, por ejemplo, ¿se fijan? A ver, ¿quién pregunta? En los casos de que haya poco hueso alveolar, uno restringe los movimientos, ¿ya? Si yo veo, esto también se ve en la radiografía lateral, ¿ya? Si yo veo que este incisivo tiene poco hueso por vestibular, no lo puedo protruir. De hecho, el tratamiento de ortodoncia, uno de los objetivos es llevar el diente a la parte central del hueso, para que tenga buen soporte por todas las caras, ¿ya? Eso es algo que nos va restringiendo el movimiento de los dientes a veces, ¿ya? ¿Se entiende, Constanza? Ya. Entonces, vamos a evaluar la base apical, los frenillos, ¿ya? La encía. Es muy importante ver si nuestro paciente tiene buena o mala higiene, ¿ya? Porque eso nos va a restringir de repente el uso de aparatos. Si es un paciente que se lava pésimo, que está lleno de placas siempre,
y nosotros ponemos un aparato, es un paciente que aumenta su riesgo de caries. Si ya era de riesgo alto, lo aumenta mucho más, ¿ya? Entonces eso es muy importante ver si tiene gingivitis, el nivel de la encía, si tiene recesiones gingivales, ya, todas esas cosas. A ver, la base apical, las encías, los frenillos, ver si hay caries a simple vista. No todas las podemos diagnosticar en una fotografía, ¿cierto? Pero a veces hay caries cervicales, eso también se va a ver. Como les dije, la higiene es súper importante, ver la presencia de placas, gingivitis, sangrado. A mí me gusta tomarle cuando los pacientes llegan muy sucios, se toma una foto con el paciente como llega, antes de la profilaxis, ¿ya? Entonces se va a ver la placa, se ven las manchas. Es típico, los niñitos tienen esas manchas cervicales así como naranjas, como si hubieran comido chitos. Es bueno sacar una foto así para tener como la evidencia de cómo el paciente llegó. Si quieren de ahí pueden hacer la profilaxis y repetir la foto, pero también nos permite diagnosticar un poco la higiene del paciente, ¿ya? Como ustedes bien dijeron, líneas medias, lo único que nosotros, esto es muy importante porque yo no sé cómo lo ven en adultos, pero cuando presentan sus casos de ortodoncia tienen una confusión, ¿ya? Lo único que podemos ver nosotros en esta foto es si las líneas medias son coincidentes o no. En este caso no son líneas medias que coincidan en esta foto, pero no sabemos si es la superior que está desviada a la izquierda o la inferior que está desviada a la derecha, ¿ya? Generalmente me dicen línea media inferior, como que siempre fuera la línea inferior la que se desvía, y no siempre es así. La línea media superior también puede estar desviada. De hecho, en este caso está desviada la línea media superior. ¿Ya? De ahí vamos a ver por qué. Presencia de espacios, como por ejemplo acá, miren, se fijan que se ve la lengua. Los diastemas, la posición de los dientes. Relaciones transversales, como bien dijo un compañero, ver si hay alguna mordida cruzada, algún lado. Acá tiene como un poco vis a vis, ¿se fijan? Entre premolar y molar. Cuando yo muevo el mouse se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, súper. Relaciones transversales, vamos a llamar a las relaciones en este sentido. Entonces vamos a ver si hay mordida cruzada, desviación de líneas medias, todo eso, ¿ya? Y relaciones verticales, en sentido vertical, vamos a ver si hay mordida cubierta, mordida abierta, ¿ya? ¿Se entiende? En el fondo vamos a ver cuál es el overbite del paciente, el escalón, ¿ya? ¿Alguien anotó algo en el chat? Doctora, ¿qué punto de referencia se utiliza para definir si es la línea media superior o inferior? La desviación de la línea media se ve en una fotografía facial, ¿ya? Déjenme mostrarles también en un paciente. Vamos a ver el mismo pacientito. Déjenme ver. El mismo paciente que les mostré adelante para explicar lo del perfil. Vamos a ver si tengo acá la línea media. Miren, no sé si se ve la pantalla. No se ve. Ahí sí, ¿cierto? ¿Se ve? Sí. Sí. Entonces, este mismo paciente que habíamos visto lo del análisis de perfil, la línea media dentaria se ve con la línea media facial. Entonces, lo que yo hago es relajar los labios o en la foto de sonrisa trazo una línea larga que pasa por el centro, el punto de la nariz, el mentón, trazo la línea media facial y según la línea media facial veo si está desviada la línea media dentaria. Eso es lo único que nos va a determinar si la línea media dentaria está desviada. En este caso está desviada 1 milímetro a la izquierda, la superior, y la inferior no se alcanza a ver. Pero si yo busco las fotos intraorales, miren cómo está la línea media inferior.
¿Se fijan? Está desviada hacia la derecha, harto. ¿Ya? Ahí uno lo mide después en el modelo cuántos milímetros. ¿Se entendió? La línea media, la desviación de la línea media para saber si está la superior o la inferior desviada se hace con la línea media facial. Claro, en este caso, tú pones líneas medias no coincidentes, ¿ya? O puedes poner línea media superior. Miren, es que cuando ustedes van presentando su caso de ortodoncia, déjenme volver a la clase. Cuando ustedes van presentando su caso de ortodoncia, se ve la clase, ¿cierto? Sí. Cuando ustedes van presentando su caso de ortodoncia, primero vemos el análisis facial y después el intraoral. Entonces, cuando ustedes muestran esta foto, dicen líneas medias no coincidentes. Pero al final del caso, cuando ustedes dan el diagnóstico del paciente, tienen que poner línea media superior desviada 2 milímetros a la izquierda. O línea media inferior desviada 3 milímetros a la derecha. ¿Ya? Ese es el diagnóstico definitivo, el que deberían hacer ustedes. ¿Ya? Pero eso se determina con la línea media facial. Puede ser con la foto de sonrisa, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando ven solo una foto intraoral pueden decir líneas medias no coincidentes, ¿ya? Y de ahí, si a alguna le preguntamos, ustedes dicen, no, es esta porque la línea media facial pasa por acá, y puede ser la inferior o la superior la que está desviada, ¿ya? Vamos a volver entonces, vamos a ver líneas medias, presencia de espacios, como dijimos, y relaciones transversales, relación vertical, malposiciones. En las fotografías intraorales laterales, que ustedes pueden tomar así directamente o con el espejito, vamos a ver también tejidos blandos. Acá de repente se aprecia más la base apical, ¿se fijan? Relaciones sagitales, que va a ser la relación molar, la relación canina y el overjet. ¿Ya? Recuerden que generalmente uno ve en sentido antero-posterior esta foto. Entonces, si ustedes quieren determinar clínicamente cuál es la relación molar del paciente, tienen que poner un espejo y mirar perpendicular. Por eso se hace mucho mejor en el modelo, porque tenemos los dientes en mano y lo vemos así directamente de lado, ¿ya? Pero las fotos pueden falsear un poco la relación molar porque está vista desde adelante, ¿ya? Por más perpendicular que queramos sacar las fotos es muy difícil, siempre va a haber un poquito de desviación. Entonces vamos a ver, ¿cierto? El overjet también, y malposiciones o algún tipo de alteración. Si hay agenesias de algunas piezas, o acá, como por ejemplo, que ya vimos que el paciente tenía un aumento de volumen, en la foto frontal también se veía, ¿se fijan? Ahí podemos ya empezar a hacer algún tipo de diagnóstico. ¿Qué será esto que tiene acá aumento de volumen? Y luego vienen las fotografías oclusales. ¿Ya? Esta foto está mal. ¿Se fijan por qué o no? ¿Se fijan cuál era la pieza que tiene aquí como el aumento de volumen? Está al lado izquierdo, ¿ya? Y les pasa mucho a ustedes también que no giran las fotos. Y girarlas muy fácil, les voy a mostrar, a ver. No, esta la vamos a cerrar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ustedes marcan la foto, se van acá a imagen en el Power, y aquí en este le ponen voltear horizontal, que es como en espejo. Y ahí queda lista, ¿se fijan? Ahí quedó el aumento de volumen en el lado que tiene que estar, que es el lado izquierdo. ¿Ya? Es muy importante que ustedes enderecen sus fotos antes de presentar su caso. Muchas veces pasa esto mismo, por eso la dejé al propio, en que presentan la del otro lado y se empiezan a confundir, porque empiezan a decir la 1.3, no, la 2.3, ¿ya? Entonces es muy importante que las fotos estén en buena posición. Entonces, vimos las laterales, ¿cierto? Vamos a ver casi las mismas fotos, las mismas cosas de la foto frontal, que ya vimos todo lo que tenemos que evaluar. Y en las laterales vamos a evaluar otras cosas más que nada en sentido sagital, ¿ya?
Y las fotografías oclusales, que es la superior y la inferior, se toman con un espejo, ¿cierto? Un separador de labio que se pone acá. Y lo más perpendicular posible al paladar y a el piso de boca, ¿ya? Para que podamos ver bien la forma de la arcada. Por eso lo tienen que tomar con su compañero, les tienen que ayudar, secar el espejo, ¿cierto? Para que no salga empañado, que ojalá se vea la foto hasta el primer molar permanente o más, si es que se puede. Entonces, en las fotografías oclusales vamos a evaluar tejidos blandos, ¿ya? Vamos a evaluar a veces los frenillos, vamos a evaluar la encía, las papilas. En el paladar vamos a evaluar las rugosidades, el rafe medio, la coloración. La coloración es importante, tanto como la textura como la coloración es importante en todas las fotografías intraorales. Y en la inferior vamos a evaluar el piso de boca, el frenillo lingual, que no hayan torus mandibulares, tampoco torus palatinos, ¿ya? La inflamación de la encía, todas esas cosas tenemos que evaluar en tejidos blandos, ¿ya? Luego vamos a ver la forma de las arcadas. Esta arcada, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma encuentran ustedes que tiene? Vamos a ver atrás. ¿Qué forma tendrá la arcada superior? Triangular. Sí, es más triangular, ¿cierto? La de abajo, ¿y la de abajo? La de abajo es más ovoidea que cuadrada, ¿ya? La de arriba es triangular porque si se fijan, la forma ovoidea, que es como la inferior que vemos acá, que es más normal, tiene como una esquina que coincide con el canino. ¿Se fijan? La que es cuadrada generalmente tiene los incisivos como en una línea, ¿ya? Esa es como más cuadradita, así, ¿ya? Pero lo más normal es que sea una arcada ovoidea, como esta de abajo, ¿ya? En cambio la de arriba, miren, es como una línea, ¡chiu! Derechito, el canino no marca como una curva en la arcada, ¿ya? Entonces es súper importante porque en este paciente, por ejemplo, podemos diagnosticar que las formas de las arcadas no son coincidentes. O sea, hay una arcada superior que es un poco triangular y hay una arcada inferior que es ovoidea, ¿ya? Entonces eso nos podría estar indicando, por ejemplo, algún tipo de compresión maxilar, nos podría estar indicando que probablemente tenga una relación transversal que no sea la correcta, porque si hay una arcada triangular arriba y una arcada cuadrada o ahí abajo, es más probable que haya una mordida vis a vis o una mordida cruzada a alguno de los lados, ¿ya? Entonces, muy importante ver la forma de las arcadas. Y bueno, ahí vamos a ver en los malos hábitos que una arcada triangular nos puede estar indicando otras cosas también, de algún tipo de mal hábito del paciente, ¿ya? También vamos a ver las inclinaciones de los dientes. Recuerden que en dentición temporal, los incisivos son bien perpendiculares a la base y en dentición permanente los incisivos son un poco más protruidos. ¿Qué pasa si yo en esta foto oclusal, que está bien tomada y todo, veo la cara vestibular de los incisivos, por ejemplo? Puede estar indicando que el incisivo está un poco retroinclinado, que está como hacia adentro, ¿cierto? Inclinado hacia palatino. Y así vamos a ir viendo las rotaciones de los dientes, todo eso tienen que evaluar. Los diastemas se pueden ver también, podemos ver caries. Acá, por ejemplo, está este diente rotado, ¿se fijan? Miren, está rotado hacia mesial. Este dientecito igual está rotado hacia mesial. Este está un poco más palatinizado que los otros, ¿ya? Todas esas cosas podemos ir evaluando. Y presencia de espacios, como por ejemplo, acá hay un pequeño diastema entre los incisivos, acá hay un espacio en el lugar donde debería estar la pieza 2.3, ¿ya? Todo eso vamos a evaluar en las radiografías oclusales, en las fotos oclusales, perdón. Me voy a ir apurando un poco, parece que ahora es. Sí, me voy a ir apurando un poquito. Entonces, eso es la parte fotográfica, ¿ya? Ahora vamos a ver los exámenes radiográficos.
Vamos a ver radiografías panorámicas, radiografías retroalveolares, una radiografía oclusal, las teleradiografías y el COMBI, ¿ya? Radiografías retroalveolares son las que, en general, a las que tenemos más acceso, ¿ya? En general en todos lados. También hay que considerar que cada vez hay más pacientes periodontales, ¿ya? Tanto niños como adultos, ¿ya? Podemos diagnosticar muchas cosas a través de las radiografías periapicales. Y también, generalmente cuando tomamos una radiografía panorámica completa, la parte media sale un poco borrosa. Entonces, también, como dice acá, las retroalveolares de línea media se las saca el radiólogo igual cuando uno pide una radiografía panorámica. Iniciales, hay que evaluar también la relación coronoradicular, como por ejemplo acá, de repente puede haber clínicamente ni un signo de reabsorción radicular o de enanismo radicular y son hallazgos radiográficos. Muchas cosas son hallazgos radiográficos. Hay muchos hallazgos y patologías que se ven en la radiografía que el paciente no presenta ni un síntoma y ni un signo en boca, ¿ya? Y también para estudios de localización, como por ejemplo para ver la posición del tercer molar, para ver en el paciente anterior esas fotos que vimos que tenía la pieza 2.3 retenida, por ejemplo, con aumento de volumen, queremos ver la posición de un canino, ¿ya? Todas esas cosas podemos evaluar con las radiografías retroalveolares, ustedes bien lo saben. Acá, por ejemplo, miren, este es un paciente que me derivó un colega de otra ciudad porque el paciente se cambió de ciudad, entonces me mandó las radiografías previas que tenía el paciente, y si ustedes ven, miren este lateral cómo se ve. Es un lateral que estaba rotado y se ve como con la raíz media sinuosa, ¿ya? Entonces uno dice, ah, tiene la raíz así un poco curva. Ya, voy a hacer el tratamiento de ortodoncia. Pero cuando me llegó este paciente a mí ya tenía como un año de tratamiento y este diente que estaba rotado se lo habían derrotado, ¿ya? Entonces, el paciente llega a una sesión y me dice que tiene movilidad del incisivo lateral y que tiene dolor. Y yo digo, chuta, sí, ya, te tomaron esta panorámica y se veía un poco extraño. Y le pillo una periapical y miren cómo tenía la raíz, ¿ya? Esta raíz la estábamos viendo de lado, este diente, entonces estaba un poco sinuosa, pero miren toda la dilaceración que tenía la raíz. Entonces es muy riesgoso girar un diente de esta forma porque se nota que hicieron buenos movimientos, que no fueron muy rápidos porque no hay mucha pérdida ósea, pero sí hay algún grado de reabsorción de la raíz, ¿se fijan? Entonces las radiografías retroalveolares también sirven como complemento de una radiografía panorámica para evaluar ciertas zonas, ¿ya? Si, si el colega hubiera acá identificado esto y hubiera sacado una radiografía con un poco de distorsión, una periapical, hubiera diagnosticado esta dilaceración un poco antes, ¿ya? Entonces son súper importantes las radiografías retroalveolares. Disculpe, doctora, Dime. ¿eso podría ser considerado iatrogenia? Yo creo que no. Yo ¿No? creo que no, Ah, porque en el fondo, si este diente está rotado y el paciente consulta por algo estético y tú vas a hacer el tratamiento de ortodoncia, tienes que tener mucho ojo. En general, cuando hay también incisivos con reabsorción radicular, uno lo que hace en ortodoncia es hacer fuerzas muy leves. Cosa de que al ir moviendo los dientes vaya habiendo también formación ósea. Ya es como bien complejo eso. Pero lo único que uno tiene que hacer es ir sacando radiografías periapicales cada 2 o 3 meses para ir identificando si la la raíz se reabsorbe un poco más, uno detiene el movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ya. En este caso yo dejé ese diente libre y no lo moví en harto tiempo hasta que ya estuvo firme y de ahí se hacen fuerzas leves, pero no es, son cosas que de repente pasan, no es que haya habido falta de conocimiento ni algo, ¿se entiende? Sí, doctora. Hay Sí, formas sí de entiendo. Gracias. manejarlo. También hay muchos pacientes que son periodontales, que tienen reabsorción ósea y se hacen tratamiento de ortodoncia y hay formas de hacerlo para que no se produzca mayor daño, ¿ya? Ya, ya. A ver, alguien más preguntó acá en el chat. Eh,
Claro, o sea, como dice acá un compañero, se podría haber preferido un tallado y uso de resina, sí, se podría haber preferido, pero en el fondo esa es decisión del paciente. Yo soy de la idea de que hay varias alternativas, ¿ya? Uno tiene que informar siempre al paciente de las alternativas que existen y como es la boca y el diente del paciente, el paciente tiene que elegir qué tratamiento quiere, ¿ya? Yo no sé si ustedes preferirían hacerse una corona, así como un diente sano, dentro de todo sano, que tiene una malformación, hacer una corona o dejarlo, porque claro, también existe el riesgo de que al moverlo se pierda porque se suelta, entonces es como bien complejo. Yo encuentro que hay que educar bien a los pacientes, informarlos bien y ellos también junto con uno decidir qué tratamiento se hace. Pero si no tiene el espacio es difícil que se pueda mejorar. Sí, entiendo la pregunta de Daniela. Al estar rotado este diente, el espacio no está acá, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si el paciente decidiera hacerse una corona, yo con ortodoncia puedo hacer espacio y le doy el espacio para el ancho de la corona que va a necesitar el rehabilitador. ¿Se entiende, Dani? La Constanza Valenzuela se quedó fuera. Ah, la voy a aceptar, espérame. Ahí sí. Entonces, ya, ahí está la Constanza. Ya, se entendió, ¿cierto? De que si en caso de que hubiera poco espacio para poder hacer una rehabilitación con corona o algo, uno con ortodoncia puede hacer el espacio. De hecho, muchas veces hacemos espacio para poder poner un implante o algo. Eso se puede planificar si el paciente decide hacerse una corona y no mover el diente, ¿ya? Y acá están las radiografías oclusales también, ¿cierto? Vimos la retroocular, la oclusal. La oclusal no es de rutina, pero sí nos sirve cuando no tenemos, por ejemplo, acceso a un combin y queremos ver la localización de algún diente que está retenido. Como por ejemplo este canino, ¿se fijan? Si yo tomo acá una radiografía panorámica, una retroalveolar, el canino va a aparecer superpuesto con los premolares y el molar incluso. Y en una radiografía oclusal nosotros podemos determinar si el diente está por palatino o por vestibular, ¿ya? Sirve para ver quistes, dientes supernumerarios, ¿ya? En general, como sale acá, fue desplazada por el combin, pero no siempre tenemos acceso a un combin. En general, ahora en el servicio público tenemos acceso a combin, así que en general, de repente hay dudas pequeñas que uno conversa con el radiólogo y el radiólogo dice, pero tomemos una oclusal, es mucho mejor, ¿ya? Y como sale acá también nos sirve para evaluar torque. El torque es la inclinación vestíbulo-palatina o vestíbulo lingual de los dientes. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos vemos algo en la radiografía, en la foto oclusal. ¿Se acuerdan que se puede ver la inclinación de los dientes en la foto oclusal? Podemos tomar una radiografía oclusal también para evaluarlo. Y acá está la famosa radiografía panorámica. ¿Ya? Entonces, en la radiografía panorámica nos entrega mucha información, no solo dentaria. Eso es lo que ustedes tienen que tener como bien claro, ¿ya? Tenemos que hacer un análisis sistemático para que no se nos olvide evaluar ninguna estructura. Hay que evitar omisiones. Si tienen dudas, se pregunta con el radiólogo, se lee el informe, ¿ya? No somos radiólogos, así que cualquier duda de estructuras o algo, pueden hacer la consulta con el radiólogo. Y en general tiene 5 áreas de análisis, ¿ya? Vamos a ver que en una radiografía panorámica podemos evaluar los maxilares, ¿cierto? Los cóndilos, la rama mandibular, podemos evaluar las fosas nasales, ¿cierto? El seno maxilar, las raíces, las coronas de los dientes, ¿ya? Varias cosas. Entonces no solo ir directo al diente, sino que ver las bases, ¿cierto? Principalmente la mandíbula, el estado en el que está y las formas, y también tejidos blandos como los senos maxilares para ver si están neumatizados o no, las fosas nasales, varias cosas se pueden ver, ¿ya?
no tiene mucho sentido indicar una radiografía panorámica, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, ¿ya? Es un niño que está en formación, está recién en crecimiento, entonces la edad ideal para solicitar la primera radiografía panorámica a un paciente es a los 7 o 8 años de edad. ¿Por qué? Porque a esa edad finaliza la primera fase de transición y en general ya erupcionaron los incisivos permanentes, ¿ya? Por supuesto que hay excepciones, si hay un niño pequeño que tiene retenciones, que no saben, que tiene múltiples agenesias, hay muchos niños con síndromes, por ejemplo, que tienen muchas agenesias o hipoplasias generalizadas, todas esas cosas, por supuesto, se pueden pedir radiografías panorámicas, pero en un paciente de normal desarrollo no debería ser necesario pedir una radiografía panorámica antes de los 7 o 8 años. Claro, como sale acá, en caso de hipodoncia o hiperdoncia, las medidas activas generalmente se inician a partir de esa edad. Es como que no vale la pena irradiar al paciente cuando el diagnóstico y el tratamiento no va a cambiar gracias a esa radiografía. Entonces hay muchas cosas que podemos diagnosticar con las periapicales, pero por eso no es necesario pedir una panorámica, a eso se refiere. Las ventajas, ¿cierto? Que cubre una amplia área anatómica, tiene dosis bajas de radiación, es menos radiación que una periapical de boca completa. Otro que va a entrar. No me aparece ni un... Ah, acá. Me pregunta si se tiene que indicar la radiografía panorámica como de rutina. Generalmente sí, a los 8 años yo les pido una radiografía panorámica porque están en el periodo de transición, donde lo que queremos ver es, te sirve para ver un poco la discrepancia de espacio, porque en muchos casos hay caninos retenidos, como el canino superior en la última pieza que erupciona. Es muy importante evaluar la posición de los caninos en niños, ¿ya? De repente, como vamos a ver, puede estar causando reabsorción de incisivos laterales cuando el canino está muy inclinado. Entonces, generalmente a los 8 años es una buena edad para pedir una radiografía panorámica, ¿ya? Sí, yo la pido de rutina, no es malo pedirla, aunque uno no tenga ni una sospecha, es como para también resguardarse un poco de diagnosticar todo lo que debemos diagnosticar. Entonces tiene una amplia cobertura anatómica, la dosis de radiación no es tan alta, ¿ya? En pacientes con reflejo nauseoso, que esos niñitos o de muy difícil manejo, que no soportan que ustedes les pongan, por ejemplo, una periapical inferior porque les molesta la lengua y lloran, es muy bueno pedir una panorámica porque la panorámica lo único que hacen es morder en una cosita y el equipo saca la radiografía. Entonces en esos casos a veces si es muy necesario es bueno pedirla. Es una radiografía que se toma muy rápido y generalmente la entregan con una compensación de unos a uno, ¿ya? Entonces se ve como el tamaño normal de las estructuras. Este paciente, por ejemplo, debe tener 9, 10 años, ¿se fijan? Entonces en ese momento están los caninos formándose, tenemos que ver la inclinación de los caninos porque puede que en boca no tenga apiñamiento, no tenga ni un signo, pero de repente este canino viene con una angulación más horizontal y puede estar impactando los incisivos laterales, por ejemplo, ¿ya? Podemos ver agenesias de piezas, muchas cosas. Las desventajas es que a veces tiene un poco de falta de resolución, pero en general los equipos ahora son súper buenos y salen bien claritas. Ustedes si también pueden ver los colegas qué equipos tienen y uno siempre elige una que le gusta mucho más. ¿Se fijan que la imagen sale mejor? Lo otro es que hay mucha superposición de imágenes, por eso es muy importante que en radiología les quede bien claro cuáles son las estructuras y la anatomía que vamos a evaluar en la radiografía panorámica. Eso no sé por qué sale, solo se pueden realizar mediciones en sentido vertical.
No siempre, también podemos ver, por ejemplo, en sentido transversal, el ancho de las ramas, porque nosotros vamos a evaluar si es simétrica o no la rama derecha y la izquierda, los cóndilos, también se pueden evaluar otras cosas. Y hay estructuras fuera del área de nitidez como los incisivos centrales, que yo les decía. Esta parte a veces sale muy borrosa, los superiores y los inferiores, entonces generalmente el radiólogo cuando uno pide una radiografía panorámica también te entrega una radiografía periapical de la parte anterior. Vamos a evaluar, aparte de los cóndilos, ¿cierto? Las ramas, que sean simétricas, que no haya una mucho más ancha que la otra, las fosas nasales, como les digo. Vamos a evaluar si hay obturaciones, la posición de los incisivos, la posición de los caninos. Recuerden que los caninos superiores, como vimos en la anterior, son las últimas piezas en erupcionar, entonces es muy frecuente que queden retenidos, ¿ya? También podemos evaluar a veces desviaciones muy notorias de la línea media, anomalías dentarias como por ejemplo taurodontismos o dilaceraciones, ¿ya? La forma de las raíces, todas esas cosas, si hay agenesias, eso es súper importante, o si hay supernumerarios, ¿ya? Y esta es la teleradiografía que les decía yo, que es la radiografía lateral, donde van a hacer una cefalometría, que ya van a ver la clase de la cefalometría con la doctora Acevedo. También es una radiografía que nos entrega mucha información. Fíjense que vemos desde la columna cervical, vemos el cráneo, vemos la vía aérea, que es muy importante cuando ustedes tengan pacientes clases 2, por ejemplo, donde la mandíbula está mucho más atrás. Generalmente la vía aérea es muy estrecha, ¿ya? Entonces podemos concluir que son pacientes que tengan problemas respiratorios, ¿ya? Vemos el maxilar, la espina nasal anterior, vemos la mandíbula, la rama, aquí está el cóndilo, ¿ya? Y este es el conducto auditivo externo que preguntaba un compañero antes, ¿se acuerdan? Y el puntito que se marca en cefalometría se llama porion, que es un punto que se marca aquí. En la pelotita negra se marca aquí arriba, ¿ya? Esto que ven bien redondo es la oliva que se pone en la oreja, no es una estructura ósea, ¿ya? Eso que ven redondo con un puntito, ¿ya? Y acá siempre está el conducto auditivo externo, ¿ya? Se confunde con este a veces, hay que ver bien en la radiografía directamente cuál de los dos es, pero siempre que hay un círculo negro, el puntito superior es el porion, que ese es como el punto cefalométrico del conducto auditivo externo. Entonces, no es como el tragus que se marca en la foto de tejidos blandos, ¿ya? Vemos acá la silla turca, vemos muchas estructuras. Acá está el nasion, se fijan que está el hueso frontal, no sé si lo alcanzan a ver bien, y aquí está el hueso nasal, acá hay como una fisura, ese es el nasion, ¿ya? La unión frontonasal, ¿ya? Entonces también la teleradiografía se pide mucho para hacer los diagnósticos en ortodoncia y nos va a entregar mucha información. La fuente de rayos X está alejada del paciente, ¿ya? En general la toman con el plano de Frankfurt, que sería este, ¿cierto? Infraorbitario, se toma paralelo al piso, el paciente puede estar relajado, de pie o sentado, las piezas dentarias siempre tienen que estar en oclusión, porque nosotros vamos a hacer muchas mediciones en la cefalometría de dientes también. Los labios en reposo, ¿ya? Igual que en la fotografía. Igual que las fotos, idealmente tiene que ser tomada en posición natural. Algunas veces uno hace un registro de oclusión céntrica y manda a tomar la teleradiografía con un registro de cera, pero en general se toma en posición natural. Y con una plomada, que en esta radiografía no se ve, a ver, no tengo. Una plomada, los equipos tienen una cadenita acá, que cae, ¿ya? Entonces, porque muchas de las medidas que vamos a hacer en la cefalometría, que son las mediciones que vamos a hacer con las distintas estructuras que se ven, tienen que ser con una vertical verdadera, ¿ya? Esta es una regla que tienen todas las teleradiografías que nos permite ver la proporción, ¿ya? 1 centímetro, 2 centímetros, ¿ya? Porque no siempre se ve la imagen unos a uno.
Y la plomada es como una cadenita que cae acá, con peso, que nos determina cuál es la vertical verdadera. ¿Ya? Por eso hice con plomada. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Como ya les dije al principio, el espacio aerofaríngeo, ¿ya? Esta es la faringe superior, posterior. Vamos a evaluar, esto se mide en ancho, para ver si está normal o no. La columna cervical, recuerden que tiene que haber una pequeña lordosis cervical. En este caso, el paciente tiene la columna rectificada, tiene seguramente una posición de la cabeza más anterior, entonces podemos ver la curvatura. Como les digo, pérdida de la lordosis, una hiperlordosis también puede tener el paciente. El espacio entre el atlas y el axis, ¿ya? Eso nos va a determinar si el paciente tiene la cabeza más inclinada hacia arriba, hacia abajo, ¿ya? Recuerden que debería estar en reposo. El espacio suboccipital, se mide el espacio acá, entre el occipital y el atlas, y entre el atlas y el axis, ¿ya? También hay unos análisis cefalométricos que son del hueso yoides, para ver si el yoides está o no en su lugar. Se puede, como es una radiografía que se tiene que tomar en reposo, se puede ver también si tiene incompetencia labial, ¿ya? Porque aparte de hacer cefalometría de tejidos duros, también vamos a medir en esta radiografía el contorno de tejidos blandos, ¿ya? Cantidad de huesos en la sínfisis. Por eso les decía yo que era importante. Acá podemos evaluar cuánto hueso, miren, tiene la raíz del incisivo por vestibular, ¿ya? Todas esas cosas se pueden ver en la teleradiografía. Y también vamos a ver, antes se pedía una radiografía de mano para ver el estado de maduración del paciente, en qué etapa del crecimiento estaba. Y en la teleradiografía no se los voy a enseñar así que se lo sepan de memoria, pero tienen que saber que ya no se pide una radiografía extra, sino que aprovechando que tenemos esta teleradiografía, vemos el estado de maduración a través de las vértebras cervicales, ¿ya? Entonces lo que hacemos es dibujar las vértebras, ¿cierto? Está el axis, que tiene como un proceso hacia arriba, que es este. Está C3 y C4. Entonces uno en estas vértebras puede ver el estado de maduración del paciente. Porque mientras el paciente va creciendo, las vértebras van aumentando en altura, ¿se fijan? Y también al principio del desarrollo son planitas en la parte inferior de su cuerpo y después van teniendo concavidad, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces este es un paciente que ya terminó su crecimiento y este es un paciente que está comenzando el crecimiento, esa es la idea, ¿ya? Entonces se fijan que el axis va teniendo una concavidad cada vez más pronunciada, después C3 también va teniendo una concavidad y C4 también, ¿ya? Entonces podemos ir viendo en qué etapa del desarrollo está. Por ejemplo, este paciente está, yo diría que en CS4 o CS3, CS4, porque los cuerpos ya están un poquito más cuadrados, ya no es tan triangular, ¿se fijan? Como acá. Está entre CS3 y CS4. El axis tiene una concavidad. Entonces, este índice sirve para eso. Ya es otra cosa que podemos sacarle provecho a la teleradiografía. Y el combin nos sirve mucho cuando queremos hacer algún tipo de tratamientos. En general, yo lo pido harto, incluso en el consultorio lo pido mucho, porque hay muchos pacientes que llegan así, por ejemplo. ¿Se fijan? Con los caninos retenidos, y se ve en la radiografía periapical o en la panorámica que hay algún tipo de reabsorción acá. Entonces, puede ser que este diente ya esté casi perdido, el incisivo lateral, pero ¿qué pasa con el incisivo central? ¿Será tanta esta reabsorción? Entonces ahí se pide un combin, y el combin nos va dando los distintos cortes, ¿ya? Y podemos ir viendo cuánto daño tiene, por ejemplo, este incisivo central en la raíz, ¿ya? O acá, que está retenido se ve así en la radiografía, miren, este es un premolar y este es el canino. Entonces, ¿tienen daño esos incisivos? ¿Estos dientes están por vestibular o están por lingual?
cuánta cantidad de hueso tienen estos dientes alrededor, porque ¿qué pasa si yo extraigo estos dos dientes y de ahí se fractura la mandíbula? Imagínense. Entonces el combi nos sirve para eso, nos da una imagen tridimensional donde podemos relacionar estructuras adyacentes para ver el grado de desarrollo, el grado de daño que tienen, ¿ya? O como este caso, por ejemplo, miren, esta es una radiografía de rutina que se pide al paciente. ¿Qué alteración ven importante? Fíjense en todas las estructuras que tenemos que ir analizando en la teleradiografía. ¿Ven algo que sea una alteración muy notoria? ¿Que sea raro? A ver. La doctora Rodríguez. ¿Quién ve algo extraño? Empiecen a evaluar las estructuras. Incompetencia labial. Ya, otra cosa. Oído aumentado. La vértebra, dice la Jessica. ¿Qué pasa con la vértebra, Jessica? Puede ser una vértebra fracturada. Ya, quizá. súper bien. Buen ojo. Entonces, claro, yo llego y empiezo a ver y veo que el atlas está como flotando acá algo, ¿cierto? Es extraño porque generalmente es una buena imagen. Entonces, ¿qué pasa? Le pido un combin a la paciente porque es algo, y miren cómo está la vértebra. ¿Se fijan? Está abierta. El cuerpo no se unió con la parte posterior, las astas posteriores, no se formó acá. ¿Ya? Entonces, el combin me va entregando cortes de la vértebra. A ver, voy a sacar esto. ¿Se fijan? Entonces, es una paciente que, por ejemplo, justo ella se iba a meter a clases de breakdance. Imagínense el riesgo. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno deriva al traumatólogo para ver qué sucede, ¿ya? Este es un síndrome donde la parte posterior no se une al cuerpo de la vértebra. Entonces queda así como flotando, ¿ya? Todas esas cosas podemos ir viendo y es necesario de repente pedir un combin para poder diagnosticar bien, ¿ya? Y finalizando los modelos de estudio, ¿alguna duda, chicos? De la parte radiográfica. Ya. Ahora en los modelos de estudio vamos a hacer muchas medidas que las van a ver en el taller de análisis de modelos, pero son modelos construidos en yeso blanco. Ojalá sea yeso piedra, porque si no se gastan mucho, ya que no sea yeso taller, o sea, ese yeso como, que es más como tiza, ¿ya? Y reproducen la oclusión estática de un paciente, ¿ya? Hay pacientes que tienen la oclusión muy inestable, entonces lo que les pedimos para el caso de ortodoncia es que tengan un registro de cera. Ustedes hacen que el paciente muerda una cera tibia en MIC, entonces cuando ustedes tengan sus modelos de estudio, ponen la cera acá entre medio y pueden ver bien cuál es la relación correcta, ¿ya? Son importantes para el diagnóstico y planificación del tratamiento, son indispensables para la evaluación del proceso, ¿ya? Y para comparar resultados finales, recuerden que ustedes tienen pacientes que están en crecimiento con recambio dentario. Entonces, tener modelos de estudio y fotos es muy importante porque nunca va a estar el paciente de nuevo de esa forma, ¿ya? Es como ustedes diagnosticaron a su paciente. Entonces, súper importante tener todos los registros, las radiografías, todo bien guardado en la ficha. Porque de repente uno tiene dudas y tienen que ir a cosas anteriores. Entonces, los modelos también los vamos a analizar. Me voy a adelantar un poquito así como de frente, de lado y oclusal. ¿Ya? Pero nos va a permitir hacer medidas mucho más fácil que con las fotos. Vamos a ver si hay pérdidas prematuras, retenciones prolongadas, faltas de espacio, malposiciones, verificar diastemas, visualizar inserción muscular, anomalía de tamaño, simetría de los arcos, grosor del hueso alveolar, la forma y profundidad de la bóveda palatina, y vamos a hacer medidas, que es lo más importante, que es lo que no podemos hacer en las fotos
intraorales, ¿ya? Van a tener que tener su regla flexible, un compás, ¿ya? Todas esas cosas. Entonces vamos a hacer análisis transversales en los modelos dentro de una misma arcada y con los modelos en oclusión. Vamos a analizar líneas medias, ¿cierto? La presencia del RAFE, la simetría transversal. Van a ver que van a hacer una medida desde caninos a línea media para ver si hay un canino que es una parte de la arcada que está más ancha que la otra. Todas esas cosas van a ir viendo en el taller de análisis de modelos. De frente pueden ver si tiene mordida normal, mordida cruzada o en tijera, ¿ya? Sagitalmente van a ver la clasificación de Angles. ¿La saben la clasificación de Angles? Con micrófono, díganme, ¿sí? Ya. Clase 1, 2 o 3, también la vieron con la doctora Acevedo el martes, ¿cierto? La repasaron. La clase 1 es cuando la cúspide mesiovestibular del molar superior cae justo en el surco mesial de mesiovestibular del molar inferior. Y la clase 2 es cuando el molar inferior está más retruido, más hacia distal, perdón, y la clase 3 es cuando el molar está más hacia mesial. Y también pueden ver el overjet en los modelos y la relación canina, ¿ya? Y en el análisis vertical vamos a ver el overbite para ver si hay sobremordida o mordida abierta, ¿ya? Podemos ver los diastemas también, si hay apiñamiento, ¿ya? Mordidas abiertas, mordidas cubiertas, mordidas invertidas, ¿ya? Sobremordida completa, mordida invertida completa, solo de algunos dientes, la protrusión de los incisivos, todo eso lo van a ver con los modelos haciendo el análisis, y todo eso tienen que ir en su caso de ortodoncia, ¿ya? También van a ir midiendo los espacios para hacer un análisis de discrepancia, ¿ya? Pueden evaluar la secuencia de erupción. Si es un niño de 7 años que ya tiene un premolar, algo pasó ahí, ¿ya? La cronología del recambio, problemas de erupción, alteraciones del desarrollo, todas esas cosas, ¿ya? Entonces los modelos los van a analizar. En resumen, lo pueden analizar intramaxilar, que eso es solo la arcada superior y solo la arcada inferior, o intermaxilar, que son las relaciones entre una y otra, ¿ya? Intramaxilar, transversalmente, sagitalmente, y consideraciones dentales. Y la intermaxilar van a ver la relación molar y canina, el overjet, el overbite, ya, relaciones transversales, todo eso. Entonces, en resumen, su caso de ortodoncia, tienen que tener todo esto en el diagnóstico, ¿ya? Hay una pregunta. Sobre mordidas cuando el overbite está aumentado. ¿Ya? Alguien pregunta cuál es la diferencia entre mordida cubierta y sobremordida. Sobremordida es cuando el overbite está aumentado, y para mí la mordida cubierta es cuando el diente superior cubre completamente el diente inferior. ¿Se entiende? Mordida cubierta es cuando tú no ves nada del incisivo inferior. Y la sobremordida es un overjet bien aumentado, que es más de 2,5 o 3. Ya. Entonces este es el resumen de lo que tienen que tener en su caso de ortodoncia. El género de la paciente, edad, simetría vertical, simetría transversal, índice facial y perfil, ¿ya? La clase esqueletal tienen que determinar algún tipo de tendencia. Recuerden que el tipo esqueletal se determina definitivamente con el análisis cefalométrico, ¿ya? Pero ustedes tienen que decir, tiene una tendencia clase 3, tiene una tendencia clase 2. Y les vamos a preguntar por qué. No, porque el perfil medio retroinclinado, porque tiene una relación molar clase 2, y ahí tienen que ir relacionando y llegar a una conclusión. Si tienen acceso a la teleradiografía, también tienen que hacer el análisis. No todos sus pacientes van a tener panorámica ni tele, pero pueden, si la tienen, hacer el índice cervical para ver en qué etapa del desarrollo está, también lo pueden poner. El estado del ATM, ya, eso es tanto con el examen clínico de ATM que van a hacer ustedes, como con la radiografía panorámica para ver si hay alguna alteración de los cóndilos.
El tipo de dentición del paciente, mixta, temporal, primera fase, segunda fase, la relación molar, relación canina, alteraciones dentarias. También tienen que poner el riesgo y la actividad de caries, el estado periodontal de los pacientes, indicar si tiene patologías, ¿cierto? Antecedentes respiratorios, todo lo que hablábamos, alergias, cirugías, todo eso. El análisis de modelos completo, que es el que van a ver en el taller de análisis de modelo, y la discrepancia dentomaxilar. ¿Ya? En el fondo es todo lo de esta clase, más todo lo que ven en pediatría siempre, que es lo de riesgo, lo de caries, ya, todas las alteraciones. Eso es todo, chicos. Me alargué un montón. Yo pensé que iba a demorar mucho menos. ¿Ya? Entonces, tomemos un break, ¿les tinca? Qué bueno que quedó clarito. Cualquier cosa, cualquier duda, me la hacen nomás, ¿ya? Descansemos un ratito y volvemos a entrar con el... Yo voy a apagar un poco en la pantalla y el micrófono. Son las 10:30. ¿Les parece como 15 minutos? ¿Estará bien? Ya, para no terminar tan tarde después. Entonces, 1/4 para las 11. Nos volvemos a ver, ¿ya? Caminen un poco, tomen aire, tomen agüita. ¿Ya? Nos vemos entonces 1/4 para las 11. Nos vemos.